Muy buenos días de nuevo a todos los televidentes de su canal católico Utzig Ajao y todos los que nos ven por YouTube. Seguimos comentando respecto a la Eucaristía. El objetivo de estos temas que vamos dando los jueves en Utzig Ajao es tomar conciencia, participar de una forma activa y responsable en la Eucaristía. Y eso se hace cuando sabemos el sentido y el significado de los gestos y de las palabras intrínsecamente vinculados. Ya hemos visto toda una primera parte en los ritos iniciales, que es un crear conciencia que somos el pueblo de Dios convocado por el Padre. Somos cuerpo de Cristo. Cristo se ha hecho cabeza de toda la humanidad y de todo lo creado, y nos hace participar en su mismo ser, en su misma vida, en su misma misión, porque Cristo es uno solo. Así como una cabeza y un cuerpo no podemos decir que son dos cosas distintas, así es Cristo con nosotros los bautizados, en una relación de unos con otros. Por eso un cuerpo vive pues de esa sangre que transmite pues el corazón, de esas órdenes que recibe del cerebro, y entonces forma una unidad, forma una comunión, forma un cuerpo sano, en la medida que cada uno está unido a Cristo, cabeza, y los miembros del cuerpo unos entre otros. E igualmente somos el templo, de eso tenemos que ser conscientes, el templo del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que distribuye dones y carismas y ministerios para conformar el santuario del Dios vivo. Por eso celebramos el bautismo. El bautismo, ¿qué es lo que nos hace? Nos hace ser parte del pueblo de Dios, miembros del cuerpo de Cristo y piedras vivas de una única edificación, que es el templo o santuario del Espíritu Santo. Dos partes importantes en la Eucaristía, que significa acción de gracias: la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística. Una vez congregados como cuerpo, como pueblo, como cuerpo y como templo, es Dios quien nos habla, es Dios quien nos dirige la palabra, siempre en un diálogo, y un diálogo amoroso, en una oración íntima. Por eso es tan importante responder. El pueblo responde en un diálogo, no técnico, sino amoroso. Y esto es muy importante, pues tener conciencia. Y así podemos participar activamente y responsablemente. Antes se hablaba de oír misa, y entonces uno, como que eran cuestiones mágicas, incluso, ¿verdad? Una serie de ritos, yo en estar ahí y ya está. Pues no, ahora se nos pide una participación activa, consciente y responsable. Bien, desde el principio recordamos nuestro bautismo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, nos reconocemos pueblo, cuerpo y templo del Dios vivo. Y en la liturgia de la palabra es Dios quien nos habla, entramos en comunión en una historia de salvación que empieza desde nuestros padres, el pueblo de Israel, bien, y sigue por los profetas y llega a la plenitud de los tiempos, que es Dios habla por medio de su Hijo. Así como habló por los profetas, ahora al llegar la plenitud de los tiempos nos habla por el Hijo. Cristo vivo, que se hace presente en su palabra y en su persona, como cabeza, representada, como vamos viendo, en el sacerdote. El sacerdote no es un mediador, hemos de entender esto, sino que el sacerdote es
un presentador, un actualizador, es decir, hace presente a Cristo mismo, en persona, en cabeza, así como el pueblo hace presente a Cristo vivo en su cuerpo, no como una autoridad abusiva o de mando, sino al revés, de servicio. ¿Bien? Entonces no podemos decir que el cuerpo no vale y solo la cabeza, ni la cabeza o el cuerpo, no podemos hacer estas divisiones tipo protestantes. Bien, ahora hemos visto la liturgia de la palabra, bien importante, y la segunda parte importante es la liturgia eucarística. Entre la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística está lo que vamos a ver el día de hoy, que es la presentación de los dones. Antes se llamaba ofertorio, pero vamos a descubrir que el ofertorio pues real, literalmente hablando ofrenda, es la de Cristo al Padre. Bien, no es en este momento solamente se presentan pues los dones, la bendición de la que vamos a hablar también ahora. Habiendo visto y siendo un poquito más conscientes que somos pueblo de Dios, cuerpo de Cristo y templo del Espíritu, ahora vamos a ver cuál es la misión o la acción para una participación activa y responsable del pueblo como pueblo de sacerdotes. Porque desde el bautismo todos formamos un solo cuerpo sacerdotal. Y como cuerpo podemos presentar directamente a Cristo, cabeza, pues toda nuestra vida. Ya no hace falta ningún mediador. Mediador que presente ofrendas de animales, ofrendas de vegetales, de primicias, etcétera, ¿verdad? Y que ofrezca eso para que el pueblo después pueda recibir pues bendiciones. Ya no hace falta, cada uno puede presentar sus dones, cada uno puede presentar sobre todo su vida, su vida y su vida cotidiana. Eso es el sentido y ese es el significado de este momento de la presentación de los dones. Después de la liturgia de la palabra, que culmina con las oraciones del pueblo al Padre, pues todo el sacerdote y todos se sientan. ¿Bien? Es decir, ahora hay un nuevo enfoque. El enfoque en este momento es en el pueblo, en los miembros del cuerpo, en las piedras que edifican el único templo. Es el momento de la presentación de los dones. Es el momento en que el pueblo ejerce su oficio sacerdotal. ¿Qué significa el oficio sacerdotal? Esto es bien interesante entenderlo porque no muchos entienden este momento tan importante. Los fieles participan en el oficio sacerdotal por el que Jesús se ha ofrecido a sí mismo en la cruz y se ofrece continuamente en la celebración eucarística por la salvación de la humanidad para gloria del Padre. Por lo tanto, participamos en la ofrenda de Jesús al Padre. Eso significa oficio sacerdotal. Cristo es verdaderamente sacerdote. Entonces tenemos aquí un solo sacerdote, un solo mediador, Cristo. Una sola ofrenda, Cristo, que se ofrece al Padre en sacrificio. Un cuerpo, al hacerse cabeza, partícipe todos del bautismo en ese oficio sacerdotal. Cada uno, cada miembro y como cuerpo pueden participar en la ofrenda que Jesús
hace al Padre de sí mismo. Y tercero, necesitamos, porque el Señor mismo nos lo dijo, un signo, un sacramento de Cristo. Es el sacerdote católico. Sacramento es el que representa y hace presente, es decir, es signo e instrumento del único sacerdote que es Cristo. Es decir, el sacerdote católico no es un mediador, sino que es sacramento. Es algo distinto, es algo diferente. Tiene mucho que ver cuando Jesús le dice a Pedro: tú eres piedra, tú eres roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ciertamente, la única roca es Dios, la única roca es Cristo, y no hay otra roca sobre la cual edificar. Pero ¿por qué llama a Pedro entonces roca? En este sentido, le llama sacramento. No es que va a ser sustitución de Cristo, sino que va a representar a Cristo. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Ahí está la clave del sacerdocio católico y su importancia. Bien, cuando seas levantado, ¿verdad?, entonces confirma a tus hermanos en la fe. Se necesita un sacramento, ¿verdad?, de Cristo. ¿Me amas? Apacienta mis ovejas. ¿Me amas? Pastorea mis corderos. Bien, es decir, no vas a ser un sustituto de Cristo, sino que vas a ser el que presenta, el que actualiza la misma persona de Cristo. Bien, esto es bien importante comprenderlo. Al sacerdote, en el momento de la Eucaristía, que es sacramento, es decir, signo e instrumento de la presencia de Cristo, cabeza entre nosotros y para nosotros. Bien, entendido esto, vamos a comprender este momento de la Eucaristía, de la presentación de los dones. En el rito romano, la liturgia eucarística comienza con la preparación de los dones. No es que nosotros vayamos a ofrecer bienes a Dios. Bien, Él no necesita bienes. Es decir, en ese sentido, nosotros no podemos bendecir a Dios, porque bendecir, desde el lenguaje de Dios, es dar bienes. Pero nosotros no podemos dar bienes a Dios, como que necesita Él algo. Por eso bendecir, por parte nuestra, significa dar gracias. De ahí la palabra Eucaristía. En un principio se hablaba de fracción del pan, y después poco a poco se fue descubriendo la intención de dar gracias. Eucharistia. Eu viene de acción, charis, gracia, agradecimiento. Esto es interesante comprenderlo. En este momento desempeñan un papel muy importante los fieles cristianos laicos. Es decir, la mayoría de los miembros de la Iglesia, la mayoría de los miembros del cuerpo de Cristo, fiel cristiano laico. Decimos así, nos dice, mejor dicho, el Concilio Vaticano II, hablando de los fieles laicos en este momento. Es decir, Jesús se ofrece continuamente en la Eucaristía, en la celebración eucarística. Ahí, en la celebración eucarística, los laicos pueden participar de ese ofrecimiento. Es decir, el ofrecimiento de Jesús en la cruz fue único, pero se actualiza, se hace presente en la Eucaristía. Y es en eso que el fiel cristiano laico puede participar en el ofrecimiento de Cristo. Por lo tanto, nos podemos ofrecer al Padre, podemos dar gracias al Padre, podemos bendecir, en este sentido de Eucaristía, al Padre eficazmente en la Eucaristía, ¿verdad?, donde hacemos presente el ofrecimiento de Cristo al Padre. Por lo tanto, podemos participar
en el oficio sacerdotal que le corresponde exclusivamente a Cristo. Por lo tanto, participamos, tomamos parte del mismo sacrificio. ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Qué es lo que podemos ofrecer? Ya no ofrecemos animales, no hay un cordero, no lo partimos por la mitad, la sangre cae por el altar, quemamos la carne del cordero, después rociamos con la sangre al pueblo, es decir, como se hacía en las tribus, ¿verdad?, de Leví, en los levíticos, que es lo que hacían. Ahora ya nos podemos ofrecer a nosotros mismos, ya podemos ofrecer nuestra vida cotidiana. Nuestra vida cotidiana, nuestro trabajo no es algo profano, no es algo separado de lo sagrado, separado de Dios. La vida no está separada de ninguna manera de la fe y de nuestro culto. Por lo tanto, eso significa ser sacerdote. ¿Cómo eres sacerdote? Para que lo podamos entender. En las relaciones sexuales con tu esposo, con tu esposa, en el deporte, en la diversión, en la acción política, en la acción económica, es decir, vida y fe están estrechamente vinculadas. Tú puedes hacer presente lo sagrado, lo santo, a Dios en las cosas más pequeñas y más cotidianas de tu vida. En eso consiste el oficio sacerdotal. Fijémonos lo que dice el concilio. Todas las obras, actividades, los hechos, los gestos del fiel cristiano laico, sus oraciones, sus iniciativas de apostolado, de llevar a otros a la fe o de transmitir la fe, la vida conyugal entre esposos, la vida familiar, ese esfuerzo en educar a los hijos en la fe, de hacer de la casa una casa y escuela de la palabra, una casa y escuela de transmisión de la fe, de querigma, una casa y escuela de oración, una casa y una escuela de amor, amor fraterno, amor paternal, maternal, filial, fraterno, el trabajo de cada día, el trabajo cotidiano, incluso también el descanso, el descansar, el descanso físico, el descanso espiritual, el descanso corporal, si son presentados en esos momentos, pues en la Eucaristía, en este momento de la presentación de los dones, hechos en el Espíritu, incluso los mismos sufrimientos, las pruebas de la vida, cuando se sobrellevan con paciencia, se soporta, se aguanta, se sufre, son aceptables a Dios. Son los sacrificios que a Dios le agradan. Bien, podríamos ver primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 5. ¿Ya lo tienen? Dice así: también ustedes, cual piedras vivas, entren en la construcción del edificio espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptos a Dios por mediación de Jesucristo. Fijémonos cuán importante es este momento de la presentación de los dones. ¿Por qué? Porque es donde tú ejerces, el fiel cristiano laico ejerce su oficio sacerdotal, y lo ofrece como cuerpo. Por eso vamos a decir en la oración: para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia, porque nuestros sacrificios, oraciones, trabajos, dificultades, sufrimientos unidos a los de Cristo son para el bien de todos nosotros y de toda la Iglesia, de todo el pueblo, de todo el cuerpo y del todo el templo. Por eso construyamos bien el edificio, el templo del Espíritu Santo. Es necesario, no es una cuestión individual. No, es que yo y Dios, Dios y yo, y no hace falta nada más. No, somos
un pueblo, una nación, somos un cuerpo, y si no estamos unidos los unos con los otros, no podemos ser aceptos a Dios. Es decir, lo agradable es cuando nos presentamos en comunidad, como pueblo, como cuerpo, como templo. Y todo lo que hacemos es para el bien del pueblo, del cuerpo, y en construcción de ese templo espiritual, donde ofrecemos todos los sacrificios espirituales en este sentido. En la celebración de la Eucaristía se ofrecen piadosísimamente al Padre. Pía o piadosa significa religiosamente, es decir, como ofrenda agradable a Dios, junto con la oblación del cuerpo del Señor. De este modo también los laicos consagrarán a Dios el mundo entero. La labor del fiel cristiano laico es precisamente ordenar, transformar todas y cada una de las realidades temporales según el proyecto originario del Creador, en espera de la venida definitiva del reino. Por lo tanto, es la labor más importante, ordenar todo lo que hace, todas sus actividades, obras, oraciones, iniciativas apostólicas, vida conyugal, familiar, trabajo, descanso espiritual, corporal, las pruebas mismas de la vida, ordenarlo todo al amor a Dios y al prójimo. Esto es el oficio sacerdotal y eso es lo más importante. Por lo tanto, hacia una participación consciente, activa y responsable en la Eucaristía. ¿Hacemos esto? ¿Tenemos esta intencionalidad? Venga, pues ánimo. Se trata de construir este templo espiritual. Con esta presentación de dones se entra en la parte estrictamente sacramental de la misa. Ahora se cambia todo completamente en el escenario, pero con profunda continuidad con la liturgia de la palabra. El sacerdote con los ministros y todo el centro de interés se traslada ahora de la sede de la liturgia de la palabra y del ambón a la mesa del altar. Los nuevos elementos que entran en juego exigen claramente una comunidad convival. Se ve una mesa, altar, que es preparada. Es muy importante que sea preparada ahora y no antes. Con el mantel blanco, con las veladoras se prenden en ese momento, se dispone el pan y el vino, es decir, es en este momento. La liturgia dispone que el pan y el vino sean colocados directamente sobre el altar, apoyados en la mesa eucarística. Porque también se pueden ofrecer otros dones, cuya finalidad será ayudar a los pobres o a otras iglesias, teóricamente, más pobres. ¿Qué sentido tiene este momento de la presentación, donde viene el pueblo, donde vienen los fieles laicos? El sacerdote, en representación de Cristo, puede bajar y puede tomar o bendecir los dones presentados por el pueblo, porque aquí pues los protagonistas son los fieles cristianos laicos en ese momento, y el sacerdote simplemente acoge los dones de los fieles laicos en su actividad propia secular. Bien, pues el sentido que tiene es expresar el fuerte vínculo que existe entre la Eucaristía y el mandamiento del amor. Por eso se considera dos cantos. Primer canto, cuando se pasan para las ofrendas, ¿verdad? Para que cada uno dé su dinero. Uno no da el dinero, no es un diezmo, ni es un tributo, ni es un impuesto, que esa es la intención que tienen pues todas estas sectas protestantes, sino
que es un signo. Es decir, si tú presentas dinero como tal y nada más, eso no es signo de nada, no sirve para nada, ¿verdad? Aunque des 500 quetzales. No, es un signo de que toda tu vida es la que ofreces, es la que presentas para que sea consagrada. Es decir, tú presentas todas tus obras, oraciones, iniciativas apostólicas, tu vida de esposo, de esposa, tu vida familiar, el trabajo, el descanso espiritual, corporal y los sufrimientos de tu vida, los sacrificios pequeños o grandes que has hecho durante la semana, al dar ese dinero es signo de tu vida, ¿verdad? Por eso Jesús se admira cuando ve a esa viuda. Queda solamente 2 moneditas, pero era todo lo que tenía para vivir. Esa tiene que ser nuestra actitud. Damos todo lo que tenemos, todo lo que necesitamos para nuestro sustento. Ahí lo entregamos para el bien de los que allí estamos presentes y de toda su Santa Iglesia, para el bien del pueblo, del cuerpo y del templo del Espíritu. Esa tiene que ser nuestra intención. Mira, Señor, aquí tienes mi vida. En tus manos me pongo. Es decir, tú me has dado esto, yo te lo devuelvo. Es para ti. Conviértelo y transfórmalo. Te lo consagro. Lo hago santo. Hazlo santo. Esa es la ofrenda espiritual. Ese es, diríamos, el oficio. Trabajo, labor, esfuerzo, eso significa oficio sacerdotal de los fieles cristianos laicos. Por eso es tan importante. Por eso decía al principio, 2 cantos. El primero tiene que hacer referencia al precepto del amor, en ese momento de que se presenta el dinero y que es signo de lo que realmente se presenta, ¿verdad? Es la vida de cada uno de los presentes. Un canto de amor, un canto que diga, ámense los unos a los otros como yo les he amado, ¿verdad? En el amor al prójimo, en el amor concreto, en la actividad de cada día, en el trabajo. Ese canto sería ideal, mientras el sacerdote está sentado. Es la acción del pueblo. Y después, cuando vienen a presentar las ofrendas, ahí sí, ahí hay un canto que es de, te presentamos el pan y el vino. Entonces no es conveniente cambiar la letra y cantar otro canto distinto. No, este canto. Al final de estos programas hablaremos de los cantos específicos para cada momento. Bien, entonces en este canto tiene que decir eso, ¿verdad? Te presentamos el pan y el vino, bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la vid y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Estas palabras tienen una profundidad enorme y así las tenemos que expresar. Bien, entonces son los 2 momentos, pues, que es lo que se puede hacer para participar activamente y de una forma responsable. La atención debe ser dirigida a la veneración de los dones que luego se convertirán en el cuerpo y la sangre del Señor. Como vemos, es una simple preparación y disposición en el altar de la materia del sacrificio. Por lo tanto, una procesión solemne, acompañado de un canto correspondiente, y algunos representantes de los fieles llevan el pan y el vino al celebrante, uniéndose con frecuencia estas ofrendas para los pobres o para la Iglesia. La huella de esto es la limosna, que tradicionalmente se recoge en este momento. Bien, entonces es en este momento donde hay que hacerlo, donde se presenta. Primero se presenta la limosna, después los dones para los pobres, y al final, con su debida veneración, el pan y el vino. La atención tiene que estar dirigida hacia la materia de pan y vino. Desde San Irineo defendía la bondad de la materia,
frente a otros pensadores que decían la materia no sirve para nada, no vale para nada. No, es decir, el Señor necesitó 5 panes y 2 peces para la multiplicación de los panes. Es decir, la materia es buena, las realidades temporales son buenas, solo que hay que ordenarlas según el proyecto y el plan de Dios. Fijémonos que ahí en este momento vamos a hablar de esto. Aquí vemos este paño, que es lo que se denomina corporal, es lo que sostiene el cuerpo de Cristo. Es aquí donde se va a realizar el sacrificio. Bien, entonces a esto se le llama corporal, al paño grande, pues más o menos cuadrado. Bien, entonces extendiendo el corporal, después viene pues la patena. A esto se le llama patena, puede ser más grande, más pequeñita, y entonces aquí se pone el pan, que después va a ser pues santificado por el Espíritu y consagrado y convertido por el mismo Espíritu y las palabras de Cristo en el cuerpo de Cristo. Bien, y después pues viene con el cáliz. Bien, y entonces aquí tenemos el cáliz, y se pone el vino, y después, si se han fijado, se ponen como 2 gotitas de agua. En ese momento el sacerdote lo que dice es así. Vamos a ver si lo tenemos acá. Dice en este momento: por el misterio de esta agua y este vino, haz que compartamos la divinidad de quien se ha dignado participar en nuestra humanidad. Es decir, las 2 gotitas de agua que se ponen en el vino representan todo lo que los fieles laicos han presentado en ese momento, que es agua. El agua no libera, el agua no salva, los sacrificios de nuestros no sirven, no valen, no son aceptos, no son agradables a Dios. Pero ahí viene el milagro, se convierte el agua en vino. Ahí viene un milagro ya. Y ese vino va a ser convertido en la sangre de Cristo. Y esa sangre de Cristo perdona los pecados. Es decir, participamos, la participación, solamente la oblación de Cristo es agradable al Padre. Pero ahí, con esas 2 gotitas de agua, viene nuestra participación, nuestro oficio sacerdotal. Por eso es tan importante. Después hay otro paño que es más rectangular, que se le llama purificador, que sirve para purificar pues todos los vasos sagrados. Bien, por lo tanto, repito, las 2 gotitas de agua en el vino representan nuestra oración y sacrificios, que se van a convertir en un solo cuerpo y en una sola sangre con Cristo. Un solo y único sacrificio. El sacerdote toma primero la patena con el pan y con ambas manos la eleva un poco sobre el altar, mientras dice la fórmula correspondiente. Bendito seas, Señor. Si bendito seas no significa que le vamos a dar cosas a Dios como si necesitara, de ningún modo, bien, sino que se trata más bien de dar gracias. Esa palabra BRK, Berakah, o Birkak, dependiendo pues de las vocales que se le pone, significa para nosotros acción de gracias. Y de parte de Dios bendecir significa dar bienes. Este sería lo que hay que entender. Bendito sea, Señor Dios del universo. Estamos hablando que es... ¿Por qué le nombramos acá con el título Dios del universo? Porque todo el universo es el que va a ser transformado, el que va a ser consagrado y el que va a ofrecerse en sacrificio. La palabra sacrificio, sacrificere, no es tanto privación, privarse de algo, conforme entendemos actualmente. Sacrificio significa hacer sagrado,
hacer sagrado, consagrar, hacer santo. Esto es bien importante. Por lo tanto, bendito sea, Señor, te damos gracias, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre. Es decir, aquí hay un esfuerzo, aquí hay algo que ofrecemos. Aquí están nuestros 5 panes y 2 peces, ¿verdad? Es fruto del trabajo y del esfuerzo del hombre. Y que recibimos de tu generosidad, al mismo tiempo que decimos es fruto de nuestro esfuerzo y trabajo, en definitiva es un don de Dios. En definitiva ha sido un regalo, porque regalo y don de Dios ha sido la tierra, ha sido el poder sembrar, ha sido la fecundidad, ha sido... todo es gracia, en definitiva. Por eso que de ti recibimos, pero te lo presentamos generosamente, y ahora te lo presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Aquí ejercemos nuestra confianza, es decir, el Señor convierte esto en pan de vida eterna. Cáliz de salvación, el vino. Bien, entonces estos 2 momentos son bien interesantes. El sacerdote toma primero la patena con el pan, con ambas manos la eleva un poco sobre el altar, mientras dice la fórmula correspondiente. Y lo mismo hace con el cáliz, con el vino. Y bendito sea el Señor, Dios del universo, por este vino. Con un poquito de agua, no, ya es vino. Ya se convierte en vino. Es en las bodas de Caná, se convierte el agua en vino, y ese vino será para nosotros la sangre de Cristo, que va a perdonar los pecados. Estas oraciones siguen la tradición judía del Beraká, que hemos explicado ya. Está, por ejemplo, pueden verlo en el Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículo 21. ¿Ya lo tienen? Capítulo 10, versículo 21. En aquel momento se llenó de gozo Jesús en el Espíritu Santo y dijo: yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas. Es decir, ahí viene: yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Aquí hay un Beraká. Aquí hay, pues, de dónde se saca esta oración. Jesús usó la bendición después de pronunciar las palabras de bendición de cielo y tierra. Ahora decimos: Señor Dios del universo. En el capítulo 11, haberme escuchado. Otra oración de Beraká. Aquí ya no usa yo te bendigo, sino te doy gracias. Eucaristía. Por eso es una plegaria de bendición que el mismo Señor usó, y nosotros acá también usamos. En otro programa podemos ir viendo y descubriendo también cómo interesante ir viéndolo en próximos programas. Después de estas oraciones, el sacerdote que representa a Cristo cabeza, ya hemos dicho que hace sus propios gestos o su propia oración privada, ¿verdad?, para prepararse bendito seas por siempre, Señor, pero tiene que ser en voz baja. En este momento es en silencio. Y ora diciendo: acepta, Señor, nuestro corazón contrito y nuestro espíritu. Que sea hoy nuestro sacrificio y que sea agradable en tu presencia.
altar, del celebrante y de todo el pueblo. Bien, significa donde está Dios, está lo santo, está lo sagrado, están las oraciones de los santos, que significa pues el incienso, el perfume, es decir, lo que Pablo llama el olor de Cristo, el perfume de Cristo. Ahí donde está Cristo, ahí todo tiene que tener pues su olor, su perfume, bien, y es el olor y es el perfume de las ovejas, ¿verdad? Y también del sacerdote, del pastor. Y también pues hay otros signos secundarios, como lavarse las manos, para expresar todavía la necesidad de purificación interior. El sacerdote, también en secreto, dice: lava del todo mi delito, Señor, limpia mi pecado. Por eso, los dones de los fieles, uniéndose a los de Cristo, se elevan aquí al Padre como incienso. Bien, podemos verlo en el libro del Apocalipsis, capítulo 5, versículo 8. Dice lo siguiente: cuando lo tomó, los 4 vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Tenía cada uno una cítara y copas de oro llenas de perfumes, que son las oraciones de los santos. Bien, aquí vemos también el incienso, pues es propiamente para indicar esto. También en capítulo 8 del Apocalipsis, versículo 8, versículo del 3 al 4, dice lo siguiente: otro ángel vino y se puso junto al altar con un badil de oro. Se le dieron muchos perfumes para que con las oraciones de todos los santos los ofreciera sobre el altar de oro colocado delante del trono. Y por mano del ángel subió delante de Dios la humareda de los perfumes con las oraciones de los santos. Por eso este canto pues es tan interesante, ¿verdad? Hay ángeles en este lugar, es decir, en el altar, en los perfumes, las oraciones, ahí está Dios, ahí está el cielo, ¿verdad? Ahí se une cielo y tierra, porque el altar físico hace presente el altar del cielo, y hay un solo altar, que es Cristo. Cristo es sacerdote, víctima y altar. Por lo tanto, es un momento en que uno abre los ojos, como Juan en el Apocalipsis, y ve el cielo. Ahí está. ¿Quieres ver el cielo? Ven a misa, en una Eucaristía. Y ahí se ve la ofrenda de Cristo al Padre. Y por Cristo, con Él y en Él, nosotros ofrecemos pues también nuestras ofrendas. Pero unidos a Él en participación, es decir, ejercemos el oficio sacerdotal participando del único sacrificio que es el de Cristo. Los dones de los fieles, uniéndose a los de Cristo, se elevan a Dios como incienso. También pueden verlo en el Salmo, ¿verdad? 140, versículo 2. También nos habla. Salmo 140, versículo 2. Ahí está. O dependiendo de las Biblias, el 141. Valga ante ti mi oración como incienso, el alzar de mis manos como oblación de la tarde. Mi oración como incienso. Por lo tanto, el incienso representa mi oración, mi sacrificio, mi trabajo, mi diversión, mi descanso, mis sufrimientos, ofrecidos siempre en el Espíritu. Bien, entonces, qué interesante, importante es el incienso como signo de todo esto que ofrecemos. Bien, el pueblo asistente en ese momento tiene que ser consciente que está uniéndose a Cristo como víctima. Se dispone el pueblo, como el cuerpo, a ofrecerse al Padre
en oblación y sacrificio de suave perfume. Otra vez viene el perfume, bien, lo podemos ver en Efesios, capítulo 5, versículo 2. Y vivid en el amor, como Cristo os amó y se entregó por nosotros, como oblación y víctima de suave aroma. Así tiene que ser nuestra oblación, suave perfume, suave aroma. Y en ese momento, pues el sacerdote dice esta oración para concluir la presentación de los dones, que es la síntesis y resumen de lo que estamos celebrando y viviendo en ese momento. Dice así: en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, fíjense, en el momento vamos a celebrar la oblación de Cristo al Padre. Es el sacrificio de toda la Iglesia, un solo y único sacrificio. Pues en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios, Padre Todopoderoso. Y aquí viene pues un momento bien interesante. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes, el que representa a Cristo cabeza, y de ustedes, el que representa el oficio sacerdotal de todo el pueblo de Dios, pedimos, el sacerdote dice, oren para que sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Del pueblo. ¿Qué es lo que el pueblo tiene que responderlo? Bueno, puede haber otras formas de decir en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oren, hermanos, para que, trayendo al altar gozos, fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Nos indica el sentido de la presentación de los dones. Traer los gozos, tristezas, fatigas de cada día. Y el pueblo entonces hace oración directamente al Padre, ¿bien? Para que ese sacrificio sea agradable. Y dice con estas palabras: el Señor reciba de tus manos, está orando por el sacerdote, el que representa el sacramento, signo e instrumento de Cristo cabeza, que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Que reciba el Señor este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre. Primero, santificado sea tu nombre, y así sirva para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia, para todo el pueblo de Dios, el cuerpo de Cristo y ese templo del Espíritu que vamos construyendo todos. Y finalmente viene la de tres oraciones que se les llaman presidenciales, que es el que representa a Cristo cabeza, la oración colecta, ya hemos dicho, la oración en este momento de la presentación de los dones, y después hablaremos de la oración final. Bien, entonces, qué importante es la oración presidencial. La primera fue la colecta, la última será la de comunión. Es una oración ahora sobre los dones y expresa la naturaleza mistérica de lo que estamos celebrando. ¿Qué es eso? Es decir, el misterio, el sacramento que estamos celebrando, no solo es un recuerdo nostálgico de un pasado, sino que hacemos presente la ofrenda de Cristo al Padre. Bien, entonces descubrimos una base cósmica y humana en la presentación de los dones, que es positiva y queda como punto de partida que insinúa levemente un gesto de oferta a la espera del desarrollo posterior. Por lo tanto, no es un momento de paso, funcional, ¿verdad? Como hemos ido viendo, sino una parte integrante y altamente simbólica del sacrificio. Hay momentos para destacar y así comprender mejor la preparación y disposición de la mesa eucarística, la mesa de la acción de gracias. El sacerdote, representando a Cristo cabeza, se sienta. Es momento de la acción del pueblo, del cuerpo, de las piedras que van a edificar.
en sus carismas propios. Un pueblo que ejerce la caridad hacia los pobres, que presenta a Dios su sacrificio, penas, alegrías, tristezas, angustias vividas, para que así el Espíritu Santo nos transforme en un solo cuerpo y en un solo espíritu, para nuestro bien y el de toda su Santa Iglesia. Es importante, pues, ser generosos en la limosna, porque lo que damos representa que entregamos nuestra vida, todo lo que tenemos para vivir y nuestra vida, y también generosos en los sacrificios presentados a Dios. No vale cualquier cosa, tiene que ser toda nuestra vida. Ya decía, pues, San Pablo, en la carta a los Romanos, capítulo 12, que sería la síntesis y el resumen del verdadero culto, oficio sacerdotal de todos. Dice así: les exhorto, pues, hermanos, por la misericordia de Dios, a que ofrezcan sus cuerpos como una víctima viva, agradable a espiritual. Al hablar de cuerpo está hablando de toda la mente, todo el corazón, toda el alma, todas las fuerzas, ¿sí? Todo el tiempo y todo el espacio se lo tenemos que dar a Dios. Ese es el culto espiritual, para que Él lo santifique, lo consagre y lo transforme todo en Cristo. Que sea Cristo cabeza de todos y de todo lo creado. Esa es la clave. Y va diciendo, y no se acomoden al mundo presente, antes bien, transfórmense mediante la renovación de su mente. Esa transformación que se da en la Eucaristía, de forma que puedan distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Bien, pues este es el momento de la presentación de dones. Hemos dedicado todo un programa a él, pero lo importante es lo que decía al principio, es ir tomando conciencia y así ir hacia una participación más activa y más responsable en la Eucaristía. Si comprendiéramos esto, comprendemos toda la vida cristiana. Lo dice el Papa San Juan Pablo II. Si comprendiéramos el bautismo, si comprendiéramos y fuéramos conscientes que somos pueblo de Dios, cuerpo de Cristo y templo del Espíritu, si comprendiéramos que desde el bautismo tenemos un oficio sacerdotal, profético y real, entendemos toda la vida cristiana. Por eso es tan importante y por eso he querido pues acá un solo programa para hablar respecto a la presentación de los dones, porque es el momento de la participación de los fieles laicos. Muy bien, pues muchísimas gracias entonces por su atención y seguimos con estos programas de Utzig Hajao para participar. Es un precepto, la misa del domingo. A los cristianos se les llamaba los que viven según el domingo, los que viven según la Eucaristía. Si no somos pueblo, cuerpo y templo y no lo expresamos visiblemente en cada domingo, en cada Eucaristía, entonces la fe irá a menos y se reducirá a unas devociones, unos cultos, unas doctrinas que una cosa sí, otra no, y entonces va a desaparecer todo. No. Cuando vivamos la Eucaristía como veracá, como bendición, como acción de gracias, como la acción propia de los fieles laicos, en un solo y único sacrificio, la oblación de Cristo al Padre, entonces van a ver ustedes cómo el Señor va a ir transformando el mundo, va a ir transformando las realidades. Miren, muchos buscan la solución, es que no sé la solución a mis problemas, la solución del mundo, la solución a tantas dificultades, pues es la misa, es la Eucaristía del domingo. ¿Por qué? Porque la solución del mundo es la muerte de Cristo. Y aquí está la oblación de Cristo al Padre. Y con Él, por Él y en Él, como vamos a ver al final de la plegaria eucarística,
todos nosotros nos ofrecemos también a Dios Padre. Muchísimas gracias entonces por su atención y nos seguimos viendo en Utzig Ajao. Para preguntas, cuestiones, comentarios, pues pueden dirigirse a este número de teléfono 7766-8955. Gracias por su atención y seguimos viéndonos por este canal o por YouTube.